Muy bien, ahora sí comenzamos, chicos. Buenas tardes. Pues bien, vamos a continuar con los temas que corresponden a esta semana. Vamos a analizar algunos aspectos, pero antes de eso, porque luego se me anda acabando el tiempo, vamos a ver lo relacionado con la calificación. Su calificación, se los dije desde el principio del curso, ustedes pueden revisar su calificación en cualquier momento, no hay ningún problema. Por eso yo no les paso ni listas ni les voy diciendo las calificaciones son tales. Ustedes tienen ahí su calificación en plataforma disponible para consulta. Eh, en la lista de reproducción general del canal de YouTube, de mi canal de YouTube, eh, hay un video que dice cómo, que te indica cómo puedes ver tu calificación. No es nada complicado. Para que por favor la revisen. Revisen ahí su calificación del primer parcial. Eh, no he pasado calificaciones, pero yo creo que las voy a pasar el día de hoy al formato oficial. Así es que cualquier aclaración, si llega a proceder, les hago la compensación en el segundo parcial. ¿Vale? Es decir, si te queda de ver un punto, pues te lo doy en el segundo, o si me quedaste de ver, también te lo quito. ¿Sí? Entonces, para que por favor chequen su calificación. Eh, con respecto a eso. Luego, con respecto a lo que tenemos que hacer en esta semana. Bueno, en esta semana vamos a ver dos temas relacionados con el movimiento. Ya vimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ahora vamos a ver los movimientos circulares, que están relacionados entre sí. O sea, digamos que todo el movimiento es básicamente el mismo. Que se haga de forma lineal a que se haga de forma circular, cambian algunas cosas en cuanto a qué elementos ocupamos para calcular, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Entonces les voy a compartir la pantalla para que veamos esto de los movimientos. ¿Sale? Entonces les comentaba el hecho de que nosotros ya habíamos visto estos dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el primero solo tenemos una fórmula, velocidad igual a desplazamiento entre tiempo. En el segundo, cuando ya hay aceleración, pues tenemos las cuatro fórmulas. ¿Sí? ¿Qué son estas cuatro fórmulas que tenemos aquí? Y que de alguna manera a algunos de ustedes les causó un poquito de problemas el trabajar con más de una fórmula. Sobre todo a la hora de ir checando la situación de los datos, pero a eso lo vemos en un ratito más, ¿vale? Eso lo checamos en un ratito más. Entonces les causó ahí por ahí algún estrés a algunos de ustedes. Pero en realidad ya una vez que comprendes cómo funciona esto, no tiene mayor problema. Ahora, ¿qué movimientos vamos a ver? Vamos a ver el movimiento circular uniforme, y este movimiento circular uniforme se relaciona con el movimiento rectilíneo uniforme. Lo vamos a ver a continuación. Están relacionados estos dos, ¿sí? Y vamos a ver movimiento circular uniformemente acelerado, que se relaciona con el rectilíneo uniformemente acelerado. También lo vamos a ver más adelante. Entonces comienzo con el movimiento circular uniforme. Bien, en el movimiento circular uniforme lo que vamos a tener es un objeto que se está desplazando en una trayectoria circular. Ya no es una trayectoria en línea recta. Por lo tanto, no podemos tomar como un parámetro de cálculo al desplazamiento rectilíneo, a la distancia. ¿Por qué? Porque en el movimiento circular es muy difícil medir este desplazamiento. No calcularlo, medirlo. ¿Sí? Cuando tú tienes un desplazamiento rectilíneo en línea recta, pues tú hagas una cinta de medir o una regla, mides la línea y tienes el valor del desplazamiento. ¿Sí? Por eso lo utilizamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Pero como el movimiento aquí ya no es en línea recta, sino que es formando una curva, un arco circular,
Medir este arco no es fácil. Entonces, como medir el arco no es fácil, no vamos a considerar al desplazamiento como el parámetro principal para calcular velocidades en el movimiento circular uniforme. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, en el movimiento circular uniforme, chicos, se utiliza lo que se conoce como velocidad angular. La velocidad angular ¿sí? va a consistir de una división. Voy a dividir el ángulo que se forma, ¿sí? Para lograr este desplazamiento lineal, el ángulo que se forma aquí, lo voy a dividir entre el tiempo que tarda en formarse ese ángulo. En lugar entonces de hacer distancia sobre tiempo, yo voy a poner a ángulo sobre tiempo. En este caso el ángulo lo represento con una letra teta. Entonces mi velocidad angular va a ser teta sobre t, ¿sí? Y obviamente la velocidad angular ya no la puedo representar con una v, como aquí las tenemos representadas, sino que la voy a representar con una letra omega, letra del alfabeto griego. Entonces velocidad angular omega es igual a teta sobre tiempo, donde teta es el ángulo que se forma en ese lapso de tiempo. Ahora, ¿qué unidades voy a obtener de este movimiento? Bueno, como esto es un ángulo, lo más común es que nosotros digamos que lo vamos a manejar en grados. Recuerda que una circunferencia son 360 grados. Pero el problema con la velocidad angular es que las longitudes y los grados no se llevan muy bien. Entonces los ángulos en el movimiento circular uniforme los medimos en radianes. Los ángulos se miden en radianes. De manera que la velocidad angular me va a quedar radianes sobre segundo, o radianes sobre minuto, o radianes sobre hora, o radianes sobre día. Cualquier la unidad con la que vamos a trabajar la velocidad angular van a ser radianes sobre una unidad de tiempo. El más común es el segundo, que utilizamos en el sistema internacional, pero puede ser cualquier unidad de tiempo, ¿eh? Lo que sí no te va a cambiar son los radianes. Siempre van a ser radianes. A diferencia de la velocidad lineal, donde teníamos metros o metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, millas sobre hora, aquí en la velocidad angular siempre vas a tener radianes, ¿sí? Y lo único que puede ir cambiando es la unidad de tiempo que está aquí abajo. Entonces, esto es lo que conocemos como velocidad angular. En este movimiento, la velocidad angular no cambia. Es decir, si tú tienes una velocidad de 5 radianes sobre segundo, la vas a tener aquí, la vas a tener aquí, la vas a tener aquí, y durante todo el tiempo que se esté desplazando este asunto, va a llevar la misma velocidad angular, ¿sí? Eso es el movimiento circular uniforme. Ahora, ¿cómo saco los radianes? Yo estoy acostumbrado a medir los ángulos en grados. ¿Cómo saco los radianes? Bueno, pues para eso tenemos esto de aquí, ¿sí? En un plano cartesiano, cuando tenemos nuestros ejes XY y nosotros medimos del semieje positivo de las X al semieje negativo de las X, sabemos que tenemos 180 grados. Y 180 grados es la mitad de una circunferencia, ¿sale? Entonces, estos 180 grados equivalen a pi radianes, ¿sí? 180 grados es 3.141592.6 y todos los números que siguen, radianes, ¿sí? Si lo quieres simplificado, 180 grados equivalen a 3.1416 radianes. O 360 grados son 2 pi radianes. Esta es la equivalencia que necesitamos para, si tenemos un ángulo en grados, podamos obtener el ángulo en radianes, ¿sí? Solo recuerda esto, siempre el ángulo en el movimiento circular se mide en radianes, no en grados.
Si los tienes en grados, habrá que convertirlos a radianes por medio de estas equivalencias. ¿Sale? Entonces, con esto ya tenemos todo para calcular velocidades angulares. Sin embargo, ¿sí?, el que podamos manejar una velocidad angular o un movimiento circular no quiere decir que no podamos relacionar este movimiento circular con el movimiento rectilíneo, ¿sí?, con el movimiento lineal que tenemos aquí. Sí lo podemos relacionar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar este arco de aquí, esta pequeña curva, y lo puedo enderezar y formar una línea recta, con lo cual yo tengo una longitud, un desplazamiento. Entonces sí hay una relación entre el movimiento angular y la velocidad angular con la velocidad lineal, con la velocidad que vamos a tener del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa relación? Bueno, esa relación nos la va a dar la longitud del arco. Esta longitud del arco, ¿sí? Esta longitud que la vamos a enderezar y la vamos a formar en línea recta. Y la longitud del arco es igual... gracias, muy amable. Voy a ver si ya no se traba tanto. Muy bien, entonces les digo, la relación que vamos a encontrar entre velocidad angular y velocidad lineal la va a dar esta longitud. ¿Va? Entonces, ¿qué hago? Mi longitud de arco, esta de aquí, es igual al radio por el ángulo en radianes. Radio por ángulo en radianes. Multiplico estos dos y obtengo este de aquí. ¿Vale? Y ahora sí ya puedo relacionar. Si la velocidad es distancia entre tiempo y la distancia es radio por ángulo, mi velocidad lineal es radio por ángulo entre tiempo. Y el ángulo sobre el tiempo se llama velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. ¿Sí? De manera que esa es la relación que existe entre este y este. Ahora, esa velocidad es esta velocidad de aquí. Cuando el objeto sale del movimiento circular, se suelta del movimiento circular, va a salir disparado en línea recta. Y eso es velocidad lineal. ¿Vale? ¿Preguntas, chicos, o alguna aclaración por si se cortó un poquito el audio? ¿Nada? Bueno, seguimos entonces. Asumo que ya no se está cortando tanto el audio. Entonces, en el movimiento circular uniforme vamos a calcular esta velocidad angular con este ángulo en radianes y con el tiempo que tarda en formarse el ángulo. Pero también lo vamos a relacionar con la velocidad lineal al multiplicar la velocidad angular por el radio, ¿sí? Y eso me va a dar velocidad lineal. Muy bien. Ahora, esto es movimiento circular uniforme. ¿Va? La velocidad angular no cambia, pero en la realidad la velocidad sí cambia. Entonces tenemos el movimiento circular uniformemente acelerado.
Y aquí, en el movimiento circular uniformemente acelerado, vamos a tener sí el ángulo que se forma, sí el radio de la circunferencia, pero también vamos a tener una velocidad angular inicial y una velocidad angular final. Ya no tenemos solamente la velocidad angular, ahora hay una inicial y una final. ¿Por qué? Porque hay aceleración. Entonces, tengo que buscar las fórmulas para trabajar con este movimiento. Y resulta que las fórmulas son estas de aquí. Ahora, esta fórmula de aquí me dice aceleración angular representada con una letra alfa es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre tiempo, y la aceleración angular se mide en radianes sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. ¿Sale? Ahora, fíjate bien cómo esta fórmula y esta fórmula son iguales. Esta de aquí con esta de aquí son iguales. Solo que aquí tengo velocidades lineales y tengo una letra A. Acá tengo una alfa y tengo velocidades angulares. Son las mismas fórmulas. ¿Sí? Esta fórmula de aquí y esta fórmula de aquí, ¿sí? Es exactamente la misma fórmula, solo que yo en el movimiento circular no tengo distancia, tengo el ángulo. No tengo velocidad inicial, tengo velocidad angular inicial. No tengo aceleración, tengo aceleración angular. La que sigue es igual velocidad angular final al cuadrado, velocidad angular inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración angular por ángulo. Misma fórmula, ¿ok? Entonces, resulta que las fórmulas para este movimiento son las mismas que se funcionan para este, solo que en lugar de tener aceleración, tengo aceleración angular, en lugar de tener velocidad, tengo velocidad angular, y en lugar de tener distancia o desplazamiento, tengo un ángulo. ¿Sale? Entonces, permítanme un segundo. Perdón, disculpen. Un pequeño problemilla acá, como que me llegó un olor a quemado, pero no sabemos de dónde viene. Probablemente de alguna otra casa. Pero bueno, seguimos entonces. Entonces, chicos, les decía que bueno, estas fórmulas son las mismas que para el movimiento rectilíneo, solamente están adaptadas para el circular. Ahora, la relación que hay entre este movimiento circular y este movimiento rectilíneo está dado aquí. La aceleración lineal, que está dada por esta fórmula, ¿sí?, la vamos a enlazar con el movimiento circular. ¿Cómo? Pues recuerda que las velocidades son velocidad angular por radio. Mi velocidad lineal es velocidad angular por radio. Entonces, si aquí es la final, velocidad angular final por radio menos velocidad angular inicial por radio. Todo eso entre tiempo. Si yo
encuentro mi factor común, que en este caso es el radio, R, lo pongo aquí, y dentro del paréntesis pongo lo que me resta, la velocidad final angular y la velocidad inicial angular. Todo eso es entre el tiempo. Ahora fíjate que esta parte de aquí es esto de aquí. Entonces es la aceleración angular. Y encontramos que la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio. ¿Sí? Así como encontramos que la velocidad lineal era la velocidad angular por el radio, la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas o comentarios? ¿Nada? ¿Todo bien? Yo no le entendí muy bien a esa parte, la última parte que explica. ¿Esta de aquí? Sí, donde ya empieza a sustituir, veo que salió de resultado 2 radianes o 2 pi, ahí no alcanzo a ver. Bueno, que Acá. A es igual a R, sí, Ah, a ver, a ver. ya entendí. Muy bien. Veamos. Bien. Estamos en lo correcto, que esta fórmula es la de la aceleración lineal. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Luego, cuando hicimos esta del movimiento circular, ¿sí? Al calcular la distancia, que es esta distancia, que viene siendo cuando tú desdoblas este arco y lo formas en línea recta, te va a quedar una línea recta. Esta distancia, si te fijas aquí está, esta distancia del arco está dada por esta fórmula. La distancia de arco o la longitud de arco es el radio de la circunferencia por el ángulo en radianes. Si yo a la fórmula de velocidad lineal le sustituyo la distancia por su equivalente en el movimiento circular, me va a quedar esto de aquí. Como este es igual a este, esto es igual a esto. Entonces yo voy a tener que la velocidad lineal es el radio por el ángulo en radianes. Y este ángulo en radianes entre el tiempo es este de aquí. Y se llama velocidad angular. De tal manera que mi velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad lineal, que viene siendo representada aquí, cuando el objeto sale disparado del movimiento circular y ya no sigue el movimiento circular, va a salir en línea recta con una velocidad lineal. Esta velocidad lineal es igual a la velocidad angular que lleve multiplicada por el radio de la circunferencia. Acá, en el movimiento acelerado, no perdamos de vista esto de aquí, que v es igual a omega r. Yo aquí tengo velocidad final. Entonces velocidad es omega r. Omega final por r. Porque este es la velocidad. Aquí está mi equivalencia. ¿Sí? Lo sustituyo aquí. La inicial, omega i por r. Porque esa es mi velocidad inicial. Todo esto entre el tiempo. ¿Vale? Entonces, yo tengo esto de aquí. Si yo me fijo, R se repite aquí y acá. Bueno, más bien se repite aquí. ¿Sale? Lo que estoy haciendo es obtener esta R como un factor común. Lo saco de cada uno de estos términos y convierto la resta en una multiplicación. Y dentro del paréntesis de la multiplicación voy a poner lo que me quede después de que quite R. Si yo quito R de aquí me queda omega F, aquí está. Si yo quito R de aquí me queda omega I, aquí está. Y esto se convierte en una multiplicación. ¿Sí? Todo eso sigue siendo dividido entre el tiempo y aquí lo tenemos. Ahora fíjate, omega F menos omega I entre T es aceleración angular. Aquí están.
Fíjate, esto de aquí es esto de aquí. Entonces, en lugar de dejar esto, yo pongo nada más este. De manera que, ¿sí? La aceleración, déjame aquí te lo pongo. La aceleración va a ser igual a la aceleración angular por el radio. De esta manera nosotros enlazamos esto que es el movimiento circular con esto que es el movimiento lineal. ¿Sí? Permítame. Es como si aquí enderezaras el arco y lo dejaras en línea recta y arrancaras con una velocidad inicial para terminar con una velocidad final. Como este movimiento es circular, lo tengo que traducir a un movimiento lineal. Entonces la aceleración lineal va a ser igual a la aceleración angular por el radio. ¿Va? Esa es la relación que existe entre estos movimientos circulares y lineales. ¿Sí? Ahora, esto es importante porque yo te puedo decir, por ejemplo, que un vehículo que está circulando por una glorieta circular, por una glorieta totalmente circular, lleva una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto valdrá entonces la aceleración angular? Porque el movimiento es circular. Pues yo me vengo aquí y despejo mi aceleración angular, que sería dividir esos 5 metros sobre segundo al cuadrado entre r, entre el radio. Y con eso yo voy a saber cuánto vale mi aceleración angular. Y con ayuda de estas fórmulas de aquí, yo puedo conocer cuánto vale la velocidad angular inicial, la velocidad angular final, o el tiempo, o el ángulo, ¿sí?, que se está formando en este movimiento. Entonces, es importante que sepamos que tanto el movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado se relacionan con sus movimientos rectilíneos. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que estás enrollando un cable muy largo. El cable está tirado en forma de una línea recta, pero tú lo estás enrollando en una forma circular. ¿Cómo le vas a hacer para saber a qué velocidad se está enrollando o cuál es el ángulo que se forma? Pues simplemente porque hay una relación entre este movimiento circular y estos movimientos rectilíneos. ¿Vale? ¿Más preguntas, chicos? Me preguntabas, creo que de acá de los radianes. Esto no es más que una equivalencia, 180 grados, y recuerda que 180 grados es la mitad de una circunferencia en su recorrido del perímetro, ¿sí? De aquí hasta acá la mitad son 180 grados. Equivalen a pi radianes, ¿sí? Entonces, 360 grados de circunferencia equivalen a 2 veces pi radianes. 6.2832 radianes, si lo cerramos. Esto no es más que una equivalencia. Por ejemplo, si yo te digo que el ángulo que se forma aquí es de 45 grados, ¿cuántos radianes serán? Si tengo 45 grados, ¿cuántos radianes voy a obtener? Pues yo sé que 180 equivalen a pi radianes. Simplemente hago una regla de 3. ¿Sí? Pongo un ejemplo acá. Vamos a verlo, para ver esa parte del ángulo. Te dice, tengo un ángulo de 45 grados, pero yo quiero saber cuántos radianes son. Pues yo tengo aquí una equivalencia que me dice, ¿sí?, que 180 grados es igual a pi radianes. ¿Sale? Luego,
Yo quiero saber 45 grados, ¿cuántos radianes son? ¿Sí? Aquí le voy a poner X radianes. ¿Cuántos radianes hay en 45 grados? Pues simplemente es una regla de 3. Recuerda, si quieres una regla de 3, puedes poner aquí quebrados y te quedaría 180 grados sobre 45 grados equivalen a pi radianes sobre x radianes. Como no conozco x, pasa hacia arriba multiplicando, es un despeje, ¿va? X radianes, entonces yo voy a tener X radianes por 180 grados, ¿sí? Y estos 45 pasan multiplicando de este lado, voy a tener aquí pi radianes por 45 grados, ¿sale? Estos 180 multiplican a x radianes, entonces voy a tener aquí x es igual a pi radianes por 45 grados entre 180 grados, ¿sí? Porque este pasa dividiendo. Estos grados y estos grados se cancelan y me va a quedar pi por 45 entre 180. Vamos a verlo. 45 entre 180. ¿Sí? X es igual a exactamente 0.25 pi radianes, ¿sale? Y ya nada más multiplicas 0.25 por pi, ¿sí? Ese 0.25 lo multiplicas por pi con todos sus decimales y te va a dar 0.785 y ahorita lo pongo, déjenme lo anoto, para no dejarlo así a la deriva. Entonces, x radianes es igual a 0.781639813397345 radianes, ¿sí? Bueno, mi calculadora tiene espacio para muchos decimales, muchas posiciones. Entonces, ¿sí? Entonces es un número que te queda de esta naturaleza. ¿Qué te recomiendo en este caso? Bueno, en este caso te recomiendo que hasta que vayas a hacer la operación final, ya para encontrar el resultado que te pidan, hagas la multiplicación. Déjalo así. Por ejemplo, ahorita lo puedes dejar 0.25 por pi radianes. Ya cuando te digan, es que ese fue el ángulo y tardó 5 segundos en hacerlo, entonces ahora sí, ya haces la multiplicación. Pones 0.25 por pi, todo eso entre 5 segundos que tardó y te va a dar ahora sí el resultado. Y ese resultado ya lo pones, 0.1571 radianes sobre segundo. ¿Sale? Sí, en el caso de la velocidad angular. Entonces, esta es la manera en cómo sabemos cuántos radianes equivalen a cierta cantidad de grados, ¿sí? 45 grados equivalen entonces a 0.25 pi radianes. Y así déjalo hasta el final. Ya cuando vayas a calcular el resultado final, ahora sí, haz la operación. Si por ejemplo vas a calcular esta velocidad angular y aquí te dijeron que eran 45 grados, pues ya sabes que son 0.25 pi radianes. Entre el tiempo que te den y hasta este momento, haces todas las operaciones para decirme cuánto vale esta velocidad angular. ¿Sale?
¿Preguntas, chicos? ¿Más dudas? Entonces hacemos la multiplicación de pi y luego la división del tiempo ya hasta el final. Sí, sí, sí. Ahí va un ejemplo. Ok. Ahí te va. Teta, que es el ángulo, es de 63 grados. El tiempo es de 12 segundos. La velocidad angular no la sabemos y ya sabemos que tiene que ser a fuerza radianes arriba. Y acá pueden ser segundos, pueden ser minutos, horas, no importa. Yo lo quiero en segundos. Ahora sí, ¿cómo le hacemos? Ahí va. Pues lo primero, lo primero, ¿no? Estos grados no me sirven. ¿Sale? Entonces, si nos vamos a la... Ay, permítanme. Si nos vamos al ejemplo que acabamos de hacer ahorita de la regla de 3, me queda pi radianes por el ángulo que tengo entre 180. ¿Sí? Pues lo voy a aplicar aquí igualito. ¿Sí? Entonces, teta es igual a pi radianes por el ángulo que tengo. Eso entre... 180. Exactamente. ¿Sale? Ya sé que... Sí. Y hacemos, por ejemplo, la operación de 63 entre 180. Me da .35. Pi radianes, ¿sale? Entonces ya tengo el ángulo. Lo que tengo que hacer ahora es dividirlo, entre el tiempo, que son 12 segundos. Entonces ahí va. Mi velocidad angular es igual a 0.35 pi radianes, que es el ángulo, entre 12 segundos. Y ahora sí, aquí sí hago la operación. ¿Sale? 0.35 por pi. ¿Sí? Entre 12 me da 0.09163. Lo voy a redondear ahí, porque no va a 0.09162.9. Lo voy a dejar aquí. Radianes sobre segundo. Y ya encontré la velocidad angular. ¿Sale? Ahora, yo quiero la velocidad lineal. Recuerda, velocidad lineal, más arriba, es igual a la angular por el radio. ¿Sí? Supongamos que el radio es de... ¿Qué les gusta? 0.5 metros, medio metro. ¿Sale? Entonces, suponiendo que el radio fuera de medio metro, de esa circunferencia, la velocidad lineal sería igual a la velocidad angular por el radio. Esto quiere decir 0.09163 radianes sobre segundo, que multiplican a 0.5 metros. Velocidad angular por radio. ¿Sale? Y eso me da .4581. ¿Sí? La velocidad es igual a 0.4581. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo metros. ¿Sí? Aquí me quedarían metros por radianes. ¿Sale? Pero los radianes son una medida angular, es decir, son adimensionales. No miden realmente una dimensión, están midiendo un ángulo. ¿Me explico? Entonces,
podemos omitir los radianes en el resultado final de la velocidad lineal. ¿Qué quiere decir esos .4584? Ese .4584 quiere decir que, pues, de tu circunferencia, supongamos que esto fuera una circunferencia, cuando el objeto sale disparado, es decir, ya no sigue la trayectoria circular, va a salir disparado en línea recta. ¿Con qué velocidad? Con esa velocidad. ¿Sí? Eso es lo que significa esta velocidad lineal. ¿Sí? Mientras esté circulando, va a llevar una velocidad angular de 0.9163 radianes sobre segundo. Así va. En el momento que se suelta, ya se termina el movimiento circular y entra el movimiento rectilíneo. Ahora, ¿con qué velocidad? Pues con esta. Simplemente multiplicando la velocidad angular por el radio me dice cuál es la velocidad lineal con la que va a salir disparado ese objeto. ¿Va? Un ejemplo muy rápido, pero bueno, espero que les sirva en este caso. Ahora, en esta semana, chicos, vamos a trabajar con movimiento circular uniforme. ¿Sí? Les voy a dejar una tarea, todavía no está, de esto, movimiento circular uniforme. Regresando de vacaciones, bueno, y les voy a dejar también videos de soluciones, de problemas, tanto de este como de este, ¿sí? De los dos movimientos circulares. Pero van a ser tarea hasta regresando de vacaciones. ¿Sí? Ya les dejaré su tarea del movimiento circular uniformemente acelerado. En esta semana va a ser esto, nada más del movimiento circular uniforme. Para que sepan cómo pasar de grados a radianes, para que puedan pasar de la velocidad angular a la lineal, cosas por el estilo, ¿no? No es tan complejo. Y ya regresando, nos metemos de lleno a esto. También en la semana que regresemos de vacaciones vamos a ver 3 movimientos más que son verticales, ya no son horizontales, van a ser verticales y son 2 de ellos son en línea recta y uno no. Esos son tiro parabólico, tiro vertical se llama uno, que es cuando lanzas un objeto verticalmente hacia arriba, caída libre cuando el objeto va cayendo verticalmente hacia abajo, y el otro se llama tiro parabólico. Y en el tiro parabólico vas a combinar 2 movimientos. Vas a combinar un movimiento horizontal y un movimiento de subida, y bueno, 2 o 3 movimientos, uno de subida y uno de bajada, más el horizontal, y eso lo que forma es una parábola. Entonces se llama tiro parabólico. Esos los vamos a ver regresando de vacaciones, por si tienen curiosidad o por si le quieren adelantar o por si lo que sea. Ahí están los temas: tiro vertical, caída libre, tiro parabólico, regresando de vacaciones, ¿vale? Yo les hago los videos esta semana y trabajamos con movimiento circular uniforme. Regresando ya va a estar su tarea de movimiento circular uniformemente acelerado y vamos a ver los temas de tiros: tiro parabólico, tiro vertical, caída libre. ¿Preguntas, chicos? ¿Ah? Pregunta, en cuestión al cartel, o no más bien, un trabajo en equipo acerca del movimiento circular, ¿ese también lo haríamos ya regresando de vacaciones? Sí, yo ya les voy a ajustar de hecho el curso. Ahorita todavía no ajusto esta semana ni las que siguen. Está medio ajustado. Ahorita yo les voy a indicar cuándo hay tareas. Te digo, va a haber una tarea de este movimiento circular uniforme en esta semana, para que estén al pendiente. Regresando de vacaciones ya les diré qué tareas hay, qué trabajos van a ver, ¿vale? Ahorita no se estresen tanto. Ok, de nada. Entonces, chicos, pues yo los dejo, ya se nos acaba el tiempo. Les agradezco, los escucho y obviamente por Messenger cualquier duda, ya saben. Y nos escucharemos regresando de vacaciones. A menos que necesiten alguna sesión extra, me mandan a avisar con jefa de grupo y hacemos una sesión extra, no hay ningún problema. Pero como vamos a ver de aquí, pues no está tan complejo, ¿vale? Los escucho, pásensela bien, y si nos escuchamos hasta después de vacaciones, pasen unas ricas vacaciones con mucho cuidado, ¿vale? Hasta luego, chicos. Nos estamos viendo.